Sembrar o no sembrar, esa es la cuestión. No hay fiestas ni domingos para los remolacheros durante estos días. Cada día que pasa se resiente la producción de cara a la nueva campaña, mientras miles de toneladas de raíz siguen bajo tierra. Ha sido un año complicado para los cultivadores de remolacha, pero lo es más su futuro a medio plazo. En Bruselas se debate si las cuotas se mantienen hasta 2020 o si finalizan en el 2017. Liberalizar este cultivo y desposeerlo de ayuda sería el fin de la remolacha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? La agricultura no tiene nada que ver con fabricar tornillos. Los labradores dependen del tiempo para hacer sus tareas y, lo que es peor, de las decisiones políticas. El alto precio del maíz y de los cereales durante los últimos años ha puesto en jaque el cultivo de la remolacha. Para muchos es rentable, para otros ya no lo es tanto. Se está convirtiendo en un cultivo marginal. Y es una pena, porque aquí en el Valle de Esgueva era el cultivo estrella, como en todo Castilla y León. Está todo muy mecanizado, también contamos con empresas de servicios que nos pueden hacer las labores que nosotros particularmente no podamos hacer en las explotaciones. En fin, la verdad es que es un cultivo que es mucho más cómodo que antes. No nos va a quedar más remedio a lo mejor que de abandonarla. Si encontramos un cultivo realmente rentable, yo la abandonaría. El problema es que el agricultor que deja de sembrar remolacha lo hace prácticamente para siempre. Castilla y León es la comunidad con más hectáreas de remolacha, pero cada año esa cifra se reduce, y eso que España es deficitaria en azúcar. Bueno, para hablar de la situación actual de la remolacha y de su futuro más inmediato, nos acompañan hoy aquí en esta mesa Julio López. Buenas noches. Buenas noches. Secretario General de UPA en Castilla y León. ¿El cultivo de la remolacha es uno de los más sacrificados dentro del panorama de los labradores? Yo creo que es uno de los cultivos, ha sido el más interesante, el más rentable, y hoy yo no diría que el más sacrificado en cuanto a trabajo, ¿no?, por la tecnificación del cultivo, la profesionalidad de los agricultores, pero sí que es verdad que hay que hacer un seguimiento continuo, porque no cabe ninguna duda de que hay que prevenir más que curar en el cultivo de la remolacha para garantizar una buena rentabilidad. Pero de todas formas sí que es un cultivo que hay que estar sobre él desde que se siembra prácticamente hasta que se arranca. ¿Qué poder de maniobra tienen los agricultores ante las decisiones políticas que se toman en este sector? Muy poco, porque lo cierto es que aunque tenemos una interprofesión y tenemos una relación yo creo que bastante fluida, pero sí que es verdad que tenemos primero las cotas contingentadas, en segundo lugar es un cultivo que depende últimamente bastante de las ayudas, algo que jamás ha ocurrido, siempre ha sido un cultivo que dependía del precio y un precio bueno, y en este momento entendemos que sí que hay un peligro en las próximas campañas si no somos capaces de ponerle rentabilidad, no porque hay otros cultivos más rentables, sino porque está perdiendo rentabilidad el cultivo de la remolacha. Javier Narváez, buenas noches. Buenas noches. Usted es secretario del Consejo Rector de la cooperativa ACOR. ¿Están contentos sus socios ahora mismo con el cultivo de la remolacha? ¿Es uno de los cultivos que más aprecian? No, por supuesto, ACOR es eminentemente un productor de azúcar y un cultivo remolachero casi 50 años que hemos cumplido el año pasado. Están relativamente contentos, les gustaría que fuera un cultivo tan rentable como ha sido siempre, como lo ha sido prácticamente hasta la última reforma, hasta el año 2006, pero dentro de lo que cabe, la remolacha sigue siendo un cultivo rentable, sigue siendo un cultivo necesario para la rotación en Castilla y León, para los regadíos de Castilla y León, y esperemos y intentamos en ACOR y seguiremos luchando para que siga siendo rentable y de los cultivos más rentables de la región. ¿Temen una reducción de la siembra de hectáreas en la próxima campaña? Nosotros creemos que no, más allá de los problemas que está habiendo con lo que hemos vivido climatológicamente, con este retraso en las siembras debido a las altas precipitaciones que se han producido durante el mes pasado, nosotros manejamos prácticamente la misma superficie y la misma cantidad de remolacha que estamos contratando para esta próxima campaña. Y de una empresa a otra empresa, Pablo Domínguez, muy buenas noches. Hola, buenas director noches. agrícola de Azucarera. Gracias por estar esta noche con nosotros. El agua que tanto habíamos pedido que llegara va a asegurar el regadío para la próxima campaña, pero de momento lo que está causando también es problemas en el cultivo para sacar incluso la actual.
Pues sí, el agua es nuestra gran baza, pero no llueve siempre a gusto de todos y efectivamente también causa problemas cuando cae en exceso, cuando llueve repetidamente. Yo creo que el balance es muy positivo, porque el tener asegurado el agua para los regadíos, tener los embalses llenos, es garantía de estabilidad para más adelante. Y el agua que ha caído y que ha alterado la recolección, al final vamos a ver en estas semanas que no va a causar graves daños. Ha habido un retraso en más o menos un 6% de la producción de remolacha de arrancar, pero lo que estamos constatando es que la remolacha está bien, está con buenas polarizaciones y no va a ir más allá de ese problema. Ha arrancado hoy mismo en Toro y el lunes en Miranda, ¿no? Efectivamente, el lunes empezó Miranda y hoy jueves ha empezado Toro, y la expectativa que tenemos es que va a haber más o menos 140.000 toneladas de remolacha entre las dos fábricas en esta mini campaña, con polarizaciones por encima de 17,5 en los primeros días, así que bastante bien. ¿Puede llegar a ser rentable la remolacha sin subvenciones? Yo estoy convencido, y a eso tenemos que ir, porque las subvenciones no pueden durar eternamente, necesitamos un periodo más de cuotas y ayudas, pero en un futuro no cabe ninguna duda que tendremos todos que vivir de lo que es el cultivo y el precio y la venta y la compra del cultivo. Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias. En año 2020 vamos a seguir sembrando remolacha en Castilla y León. ¿Eso va a ser rentable o va a ser mejor dejarlo de barbecho? A mí me gustaría que en 2020 siguiéramos sembrando remolacha en cantidad más alta que la actual, pero hay muchas dudas que despejar y mucha incertidumbre hasta llegar a 2020. Y evidentemente cómo puedan evolucionar también otros cultivos competitivos, como puedan ser el maíz o el trigo. La situación de altos precios de estos cultivos de los cereales se va a mantener hasta 2020, pues nadie lo puede decir. Probablemente haya unos años más de precios estables en cereales, pero nadie puede garantizar que la situación actual de los precios de los cereales se mantenga hasta 2020. Y la remolacha, pues claramente ahora hay que decidir cuestiones importantes de tipo político, mantenimiento o no de cuotas, la posibilidad o no de vincular. ¿La sensación cuál es? Porque en esto de la PAC ya se ve, cuando se empiezan a posicionar los países que son los que verdaderamente mandan, es cuando se sabe si va a tener un cultivo futuro, si va a estar protegido o no va a estar protegido. La sensación, desde mi punto de vista, ahora mismo es confusa. Los países netamente productores, aunque están apostando por mantener las cuotas, e incluso el Parlamento, en la última etapa también ha empezado a haber divisiones. Incluso pues, la Comisión sigue muy aferrada a que las cuotas desaparezcan en 2015 y los ministros del Consejo de Ministros están ya más divididos, aunque se ha llegado a un acuerdo político de que por 2 años más se prorrogan las cuotas. Pero yo creo que la sensación general es que la política de ayudas tiene una tendencia decreciente claramente. Por lo tanto, hay que buscar la rentabilidad vía ingresos, vía precios y vía reducción de costes e incremento de las producciones, pero todo en un conjunto. De la PAC y del futuro incierto para los próximos años hablaremos enseguida, pero antes de nada queremos que vean un reportaje de la situación de la campaña actual, que hablábamos todavía 140.000 toneladas bajo tierra que se están sacando, y se da la circunstancia de que está coincidiendo con la siembra de la próxima temporada, una actividad y una coincidencia que no ocurría desde hace muchos años. El exceso de lluvias en los últimos meses ha complicado inesperadamente la situación. La recogida tendría que haber concluido en febrero. Quedó pendiente pues todo lo que vamos a hacer ahora en este último tramo, que serán en torno a 50.000 toneladas más de remolacha. Faltaban por arrancar casi 100.000 toneladas. El lunes Azucarera comenzaba a molturar de nuevo en Miranda de Ebro. Este jueves la fábrica de Toro en Zamora también ha comenzado a funcionar. De cara a la próxima campaña, las expectativas no son nada optimistas. Llevamos un retraso de media de siembras de más o menos 30 días con relación a un año normal. Eso va a suponer que va a haber unas pérdidas en lo que se siembra en estos momentos de un 20 a un 25% en el rendimiento o producción. Prácticamente se van a unir las labores de siembra con las de cosecha, una situación que no se vivía desde hace muchos años.
para hacer las producciones que cogemos ahora, pues sí que va a ser un poco difícil llegar a ellas por el que el ciclo va a ser un poco más corto, porque aquí no puedes sacar ya en diciembre, aquí tienes que sacar octubre, noviembre, por el tema de llegar a una producción realmente rentable. Hace unos días, Azucarera se comprometía a pagar a los remolacheros 275 euros por hectárea sembrada a partir de ahora. Y como novedad importante, para todos aquellos agricultores remolacheros que deseen ampliar su superficie de siembra, toda la remolacha contratada por encima de la cuota va a tener las mismas condiciones de precio que la remolacha de cuota. Una medida excepcional que sigue sin compensar, viendo el importante descenso que se avecina en la producción. El precio de las remolachas tendrían que estar rondando los 45 euros tonelada. Ese sería el precio por el cual nosotros entendemos que el cultivo sería atractivo e incluso aumentar por parte de los cultivadores de Castilla y León. Acor asegura que su precio es suficientemente competitivo. Acor tiene sus incentivos también, aparte de cobrar el socio los 40 euros por tonelada, luego a mayores tiene, como os digo, el retorno cooperativo. Para muchos agricultores es un querer y no poder, y se preguntan si este cultivo seguirá siendo el estrella de Castilla y León o desde ahora el estrellado. Yo decía que no era muy normal estar arrancando remolacha, que hacía muchos años, y me corregían por aquí de que no hace tantos, que no es, no sé si es hace muchos años o no es muchos años. Lo primero, y que decíamos ya al inicio, que decía Pablo, que la calidad al menos se mantiene, ¿no?, en lo que se está sacando ahora mismo. Sí, sí, parece increíble, pero ha habido remolachas que han estado amontonadas porque se pudieron arrancar, pero no llegaron a entregarse. Han estado amontonadas casi 3 meses y se han entregado en esta semana y tienen una riqueza muy aceptable. No ha habido ningún caso de remolachas podridas y no sé, es una prueba más de la fortaleza que tiene este cultivo, que a pesar de muchas adversidades... Que no es lo ideal, claro, lo de tenerlo amontonado ni... No, claro que no, es generalmente muy negativo, no es lo que deseamos nadie. Pero vamos, que ha aguantado bien, inundaciones, nieve, lluvias, es un caso extremo, porque no era lo normal es que haya estado debajo de la tierra, pero ha aguantado bien. Y efectivamente, como decía el señor Medina antes, es normal, es bastante normal. Ha habido muchas campañas que se ha recolectado remolacha casi al mismo tiempo que se ha sembrado. Ha habido bastante frecuente. Campañas en León, concretamente, también en la campaña se prorrogó hasta abril, creo recordar. Pablo, me puedes corregir, pero de hecho también influyó en las siembras posteriores y el rendimiento de hace 3 campañas en León fue inferior al resto de las zonas. Incluso hace 2 campañas también hubo menos rendimiento en la zona de Bañeza por retraso de las siembras. O sea que, bueno, no es que sea frecuente, pero ha sucedido en un periodo corto de tiempo, ha sucedido una situación no tan extrema como este año, pero ha sucedido. Donde se están encendiendo las alarmas es a la hora de sembrar. Aquí sí que es muy importante hacer esa siembra en un periodo concreto, porque cuanto más se tarde, no se asegura la producción, ¿no? Yo creo que hay datos que lo corroboran, incluso AINCRA siempre ha dicho en sus estudios que tiene hecho, estudios muy profesionales, que una reducción en el ciclo vegetativo, una siembra tardía, pues podría implicar en torno a un 15% de rentabilidad de producción. Pero también es verdad que depende de los terrenos. Hay terrenos ahora mismo con muchas dificultades, como es por ejemplo en León, donde la dificultad está ya no solamente que desaparezca el agua, sino el preparar el lecho de siembra, preparar la tierra en condiciones para sembrar. Las siembras hay que hacerlas bien, entre otras cosas, porque no jugamos mucho dinero, y en segundo lugar porque para que el cultivo prospere tiene que estar las tierras en condiciones. Y esto todavía va a retrasar posiblemente 8 o 10 días las siembras. El problema que vemos nosotros en este momento es que se han juntado 2 factores. Uno ha sido precisamente que no se ha incrementado el precio desde que desaparecieron los 3 euros de la Junta de Castilla y León. Concretamente en Azucarera no se pusieron esos euros para compensar, y aunque se han puesto ahora esos 2,75, digamos, por aclararlo, euro equivale a 2,75 € por tonelada, los 275 euros por hectárea, pero por aclararnos son 2,75 euros por hectárea, que nosotros entendemos que es insuficiente. Hemos hecho un esfuerzo grande y les hemos pedido que llegaran a los 5 euros como consecuencia de la situación que estamos teniendo. Nosotros vemos un problema desde la Alianza UPACOAT muy serio. Primero,
porque al ser las siembras tardías va a haber una reducción de producción y lógicamente va a haber agricultores que no van a sembrar esas parcelas. Por tanto, vemos dificultades para que se llegue a la cuota. Y si hablamos de la campaña 14-15, saliendo de una campaña que no llegamos, vemos todavía más dificultades y ese es el problema que hay en este momento. No, un poco insistir lo que ha dicho Julio, es mejor sembrar tarde, pero sembrar bien, que no precipitarse y sembrar. Y en cualquier caso, que es lo que estamos recomendando a nuestros socios, si es evidente que es posible que se produzca una reducción posible de rendimiento, pues sembrar un poquito más que lo que se tendría previsto para compensar esa posible reducción. Pero sobre todo sembrar bien, como sabemos hacerlo, como saben hacer los remolacheros de Castilla y León, que no por nada son los más profesionales, los que mejores rendimientos obtienen de Europa, no lo olvidemos, de toda la Unión Europea. Y es mejor sembrar bien, pero no precipitarse en estas condiciones que estamos viviendo ahora. Es que en esa reducción de producción lo que hay, se teme, es una huida de los agricultores a otro cultivo, por decirlo de alguna manera. Las circunstancias de la pluviometría en esta primavera, que están provocando retraso en todo, están perjudicando a más cultivos, pero a la remolacha este retraso está suponiendo que hay agricultores que podían tener varias posibilidades y que puedan decidirse por otro cultivo. Sí, efectivamente puede ser así. Yo lo que quería decir es que el acortamiento del ciclo que se supone que efectivamente hay cuando hay un retraso en la siembra, se puede mitigar en parte también con un inicio un poco más tardío de la recolección. Hay años que se empieza antes la cosecha y años que se empieza después, y que esa posibilidad existe. Ahora es muy prematuro para decirlo, queda mucho ciclo, tienen que pasar todavía muchas cosas, pero que al final no vamos a estar seguros en los rendimientos de este año, pero probablemente ¿Esos habrá 275 euros cree que son suficientes para que los agricultores que en estos momentos tengan dudas para hacer esa siembra den ese paso hacia adelante? ¿O que son insuficientes? Porque se hablaba de que era un poco justo, por decirlo. Los 275 euros han sido una compensación por el retraso, con la que hemos pretendido apoyar a agricultores que estaban en duda, y yo creo que está teniendo un efecto, sin ninguna duda, y hay agricultores que se están decidiendo apoyados por esa ayuda. Desde luego no al 100%, hay agricultores que tenían ya decidido no sembrar o que estaban en dudas y que todavía pueden, en estos días que quedan, ir a un cultivo o ir a otro. Pero que ha sido una ayuda estadística de que van a llenar la cuota que tenéis. Nuestra expectativa es que se va a sembrar una superficie parecida al año pasado, y aunque el rendimiento va a ser más bajo por el retraso, pues entre norte y sur seguramente se conseguirá hacer la cuota. Desde la Junta de Castilla y León no se puede hablar de cultivos enemigos, porque ojalá el trigo siga valiendo lo que vale, ¿no? Los cereales, aunque les vaya mal a los ganaderos. Es que esto sí que no llueve a favor de todos, pero eso pesa mucho, la situación de mercado que tienen determinados cultivos y que también están decidiendo que esos agricultores opten por el maíz o opten por el trigo. La situación atractiva, yo no voy a decir precios elevados, voy a decir atractivos, de determinados cultivos como es el maíz, o como es el trigo, o incluso el girasol, está perjudicando a un cultivo que, como se ha dicho en los vídeos, era un cultivo estrella, un cultivo que ha sustentado muchas familias de Castilla y León. Era el cultivo que daba la estabilidad en los ingresos, en otras situaciones. Ahora se han igualado más las rentabilidades, sigue siendo un cultivo probablemente más rentable que otros, pero también es un cultivo que exige una fuerte inversión y también es un cultivo que exige una gran dedicación. A pesar de toda la tecnología, lo que se ha avanzado muchísimo, ya no se escarda. Cuando entrábamos alguien hablaba de escardar, ya no se escarda, ya no se saca a mano, ha avanzado mucho en tecnología, pero sí exige una gran dedicación, una gran inversión y hacer las cosas muy bien, que lo saben hacer perfectamente, lo saben hacer muy bien nuestros agricultores. Pero, sin duda, la recomendación que hacían desde las empresas es mejor esperar y sembrar bien que hacerlo abarullado, es lógico. Una buena implantación va a dar lugar después a un desarrollo del cultivo adecuado y probablemente una producción adecuada. Si la implantación es mala, ya empezamos mal, empezamos torcidos. Yo, si me permites, querría hacer una matización al director, porque yo no diría que el maíz y otros cultivos perjudican a la remolacha. Bueno. La remolacha se perjudica por sí misma. Si la remolacha hubiera tenido un precio atractivo
Porque hay que tener en cuenta de que el precio que se está percibiendo por una tonelada de remolacha, el 75% es precio, pero un 25% es ayuda. No podemos estar dependiendo de la ayuda. Y vuelvo a insistir, veremos a ver en la nueva OCM. Antes se decía, y decía el director de Azucarera, Pablo, que tenía que ser rentable la remolacha por sí mismo sin ayuda. Pablo, no llevamos camino de que sea rentable por sí misma, porque todavía pesa mucho una ayuda de un 25%, y quiero recordar que todos en la última mesa estamos pidiendo que del nuevo artículo 38 de la reforma de la PAC, incluso de algún programa agroambiental, se detraiga dinero para apoyar al cultivo de la remolacha. Por tanto, yo creo que el esfuerzo que tienen que hacer, que tenéis que hacer las industrias, es un esfuerzo mayor para darle estabilidad al cultivo de la remolacha, y que no sea, desde luego, un hándicap el mirar a ver si sembramos maíz o sembramos otro cultivo. Si la remolacha sigue siendo rentable, yo estoy convencido que los agricultores remolacheros seguirán sembrando remolacha. Pero claro, en algunos momentos, cuando estamos superando la cota de producción, yo sé que las industrias habéis estado muy alegres. Cuando este año posiblemente no lleguemos a la cota de producción, os vemos más preocupados, pero nos tenemos que preocupar también por el remolachero, porque para que la remolacha tenga futuro, tenemos que darle presente, y si no tenemos presente, de verdad, no vamos a tener futuro. Yo estoy de acuerdo, Julio, si me permites, en el tema de las ayudas. Yo lo que he querido decir, y yo creo que estamos todos en esa línea, es que mirando hacia el futuro, tenemos que converger hacia un punto sin ayudas, pero que todavía son necesarias, y las vamos a necesitar durante unos cuantos años. Tenemos que aunar esfuerzos todos, y seguramente hablaremos a lo largo de este debate más de futuro. Yo, en relación con la comparación con el maíz, a mí me parece que no se trata de una competición. O sea, el maíz es un cultivo necesario y la remolacha es un cultivo necesario, y hace falta alguno más en los regadíos de Castilla y León para las explotaciones. De lo que se trata es de tener unos cuantos cultivos rentables, sin hacer una competición uno u otro, sino que convivan. Y en ese sentido, la rentabilidad de la remolacha a los precios actuales y con los regimientos actuales y con los costes actuales no está en duda. Lo que pasa es que ahora la rentabilidad de otros cultivos alternativos es muy alta. Entonces hay una tendencia a elegir porque hay un corto plazo muy bueno para unos cultivos. Pero lo interesante es que haya unos cuantos, que el agricultor pueda elegir y pueda combinar cultivos. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo que lo ideal es que el agricultor pudiera tener un abanico de cultivos para elegir, porque favorece todo, favorece la rotación, favorece la biodiversidad, favorece todo. Pero no, quizá he utilizado mal el término perjudicar, pero es absolutamente claro que hoy el agricultor, a la hora de decidir, pues ya no tienen tan claro que la remolacha sea el cultivo estrella, como ha sido en otras ocasiones. No, el cabeza alternativa empieza a tener dudas que tenga que ser la remolacha porque tiene un problema, aunque en ayudas, de rentabilidad. ¿Que las ayudas tienen que ser necesarias? Pues probablemente haremos el esfuerzo para que sean, luego lo haremos. Pero al final la rentabilidad de las producciones, en términos generales, viene del mercado. Y el mercado es el que tiene que dar esa plus o no a un cultivo. Y evidentemente comparto de que cuanto más, ojalá también en nuestros secanos pudiéramos elegir muchos cultivos y nuestros regadíos, pero las opciones son limitadas. Son limitadas, y en el momento de que nos desviamos un poquito la superficie de otros cultivos hortícolas alternativos, ya sabemos las situaciones que pasan, desafortunadamente, pero en cuanto a la superficie de patata crece un poquito, o la de cebollas, o la de zanahorias, los cupos están, por el momento, están muy Javier, ¿estáis preocupados o como...? Vamos a ver, es un poco lo que decía antes. Nosotros teníamos muy claro desde la última reforma, y en ACOR tenemos muy claro dónde está ese margen de rentabilidad, dónde hay que llegar, qué ingresos debe recibir el remolachero para que siga manteniendo el cultivo. Concretamente, nosotros ya desde la primer año de aplicación de la reforma, en 2006-2007, hasta que empezaron a llegar las ayudas, que llegaron en la campaña 2009, ACOR estableció una serie de primas para mejorar el precio, que había bajado ya con respecto a la reforma OCM, para que en ningún caso el remolachero ACOR percibiera por la remolacha de cuota por debajo de 43 euros por tonelada. En años en los que encima el mercado de azúcar ha favorecido la situación y ha permitido un retorno de 11 euros por tonelada que hemos tenido el año pasado en la cooperativa ACOR, ha permitido que el remolachero ACOR recibiera en la campaña que acabamos de terminar, no la que estamos terminando de recoger ahora, sino la campaña anterior, la 11-12, casi 48,3 euros por tonelada de remolacha de cuota.
Entendemos que es un precio suficientemente atractivo que fomenta el mantenimiento del cultivo y creemos que es la línea que hemos marcado siempre, de tener un precio por encima de los 43, 44 euros, un precio mínimo para alcanzar esa rentabilidad mínima del cultivo. Y en eso seguimos apostando. Como bien decía Julio, apostaremos también por el año 14-15, que es un año que debemos hablar de él, de un año de transición un poco peligroso, pero que creemos que con el esfuerzo de la industria, con el esfuerzo de la administración, podemos intentar sacar adelante y, sobre todo, tener un escenario de estabilidad. Si puede ser hasta el 2020 todavía, luchemos para que sea hasta el 2020, si es hasta el 2018, hasta el 2018, unos años para incrementar la competitividad del cultivo remolachero, y no olvidemos que también hay que hablar de la competitividad de la industria azucarera, porque la industria azucarera española también tiene problemas de competitividad con la otra industria europea, que es la que está compitiendo. Pues vamos a ver lo que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo va a ser la siguiente campaña, que va a seguir igual porque se prorroga la PAC, la siguiente que va a ser transitoria y que van a desaparecer algunas subvenciones y queremos saber quién las va a asumir, si las van a asumir las empresas o van a ser las administraciones quienes se van a hacer cargo de ello, y qué va a pasar de cara al futuro con la cuota, si se va a mantener hasta el 2020 o hasta el 2017, como dicen desde el Consejo Europeo. El clima es de incertidumbre. La campaña 2014-2015 marcará un punto de inflexión. La PAC continúa negociándose y de momento desaparecerá la ayuda europea de reestructuración de casi 7 euros por tonelada. Hoy el sector está tocado y está tocado de muerte. Necesitamos rentabilidad del cultivo. La industria y los remolacheros deberían ir a una y ser rentables para los dos, la remolacha. Ahora mismo para el agricultor yo pienso que no es rentable la remolacha. En el candelero está saber hasta cuándo se prorrogarán las cuotas remolacheras. El Consejo Europeo opta por el 2017. La postura del Parlamento coincide, sin embargo, con la de la Junta y organizaciones agrarias, mantenerlas hasta 2020. El Parlamento coincide con nosotros, con la reivindicación del sector de que se mantengan hasta el 2020, y en eso también vamos a seguir apoyando plenamente. Actualmente en Castilla y León 5.000 agricultores aguantan cultivando 30.000 hectáreas de esta raíz y sería lamentable, asegura la mayoría, tener que abandonar cuando cada año se trabaja mejor. Bueno, vamos con la campaña 2014-2015. Ahí desaparece la subvención comunitaria, que son unos 6,60 céntimos, 6 euros con 60 de comunitaria. ¿Quién va a asumir eso? ¿Lo va a tener que asumir el agricultor? ¿Lo van a tener que compartir con las administraciones regionales, estatales? Porque la estatal, que son 2,90, esa sí que se va a mantener. ¿O va a hacer un esfuerzo las empresas para que no lo pierda el agricultor? Bueno, en términos de ayudas, en términos de cómo va a ser la PAC 2014-2015, esta semana, el lunes, hemos conocido el reglamento de transición para el año 2014. La nueva PAC no se aplicará hasta 2015. En ese reglamento de transición lo que establece es un nuevo presupuesto para cada Estado miembro, y también dice que las normas, los derechos de pago único o los artículos 68 de ayudas asociadas al cultivo de remolacha, en principio permanecerán en las mismas condiciones. Eso es lo que dice el reglamento de transición. Desde luego que la ayuda de reestructuración de 6,60 desaparece porque tenía una vigencia de 5 años y la última campaña es la 2013-2014, las actuales siembras, y ya en otros Estados miembros, incluso como es Italia, ha desaparecido hace años. Por lo tanto, el escenario es un marco donde la única ayuda asociada que se puede vincular al cultivo de remolacha es la del artículo 68 por calidad, con un importe, en principio, vamos a suponer que idéntico a campañas pasadas, en torno a 2,90 euros por tonelada. Digo vamos a suponer porque lo que está claro es que mismo sistema, mismas condiciones con un nuevo presupuesto. Un presupuesto que ya digo que fijan en 4.834 millones de euros para España, cuando, no quiero hacer muchas cifras, la propuesta de reglamento que presentó Ciolos en octubre de 2011 eran 4.934, y lo que en el año 2012 se ha repartido en España en derechos y pagos asociados son 5.560 millones de euros. Juan Pedro, nos estamos ya perdiendo. Por lo tanto, es un nuevo presupuesto que, para decirlo claro, con un nuevo presupuesto con una cuantía inferior. Y el propio reglamento de transición dice que si este nuevo presupuesto es inferior a lo actual, hay que aplicar coeficientes de ajustes en todas las primas, en los derechos
y las primas asociadas, incluso la vaca nodriza. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos el mismo presupuesto, el mismo importe, y esa sería la mejor de las situaciones. Y desde la Junta vamos a explorar todo lo posible para que haya más para la remolacha, todo lo posible. Si podemos eliminar alguna de otras ayudas asociadas a otros sectores que no nos benefician tanto a Castilla y León y podemos influir al Ministerio para que eso sea así dentro de los programas relativos en techo, lo vamos a hacer, pero el escenario es el que he dicho y el que he señalado. Recuperar los 3 euros que pagaba la Junta, eso no lo tenéis contemplado. La situación en la que estamos España, no sé cuáles serán las medidas que mañana el presidente Rajoy anunciará, pero la situación económica en la que nos encontramos y que nos obligó a tomar una medida drástica, que es suprimir la ayuda de 3 euros por tonelada, no garantiza que para 2014 les volvamos a poner. Lo digo claramente y no voy a crear falsas expectativas. Lo que sí garantizo es nuestra lucha para que haya lo más Vamos para el cultivo. a intentar ser más breves. Esos 6,60, ¿las empresas azucareras estarían dispuestas a poner ese dinero? Vamos a ver, yo soy optimista. Estamos teniendo conversaciones en el sector, con la administración, con las administraciones, con las organizaciones agrarias. Ese descenso del ingreso del agricultor, que van a suponer los 6,6 euros, vamos a arrimar el hombro todos. Yo estoy convencido. Desde luego no lo puede asumir el agricultor, tampoco lo puede asumir la administración, tampoco lo pueden asumir las industrias en su totalidad. La solución final no sé todavía cuál es. Lo que sí sé es que estamos todos en el mismo barco, estamos todos buscando un consenso para hablar conjuntamente como sector con las administraciones y ver qué podemos hacer. Yo, repito, soy optimista, creo que a todos nos importa mucho este sector, tiene una gran riqueza en muchos sentidos, hay mucha gente que depende de esto, tenemos claro la apuesta, desde luego las industrias, por supuesto, los agricultores también, y vamos a encontrar una solución segura. Yo a las pruebas me remito, cuando ha habido que hacer esfuerzos, Accor ha estado ahí y lo ha hecho. Recuerdo, insisto, los 3 años con una reestructuración muy dura, con mucho abandono, con mucho desánimo en el sector. Ahí estuvo Accor poniendo todo lo que tenía, vía precio, vía prima de reestructuración, para salvar esos años difíciles. En el año 14-15 haremos todos los esfuerzos que se pueda hacer para salvarlo, pero necesitamos un compromiso de estabilidad, un compromiso, como bien ha dicho Juan Pedro, para luchar por esas, no ya la campaña 14-15 que se salvará, estoy seguro que la vamos a salvar y lo mejor posible entre todos. El problema viene los años después, los años del 2015 al 2020, o mientras duren por lo menos el periodo de cuota, hay que intentar tener esa ayuda estatales de la administración, a través del Ministerio, a través de la Junta de Castilla y León, a través de medidas agroambientales, para intentar solventar estos años difíciles, que vamos a estos por lo menos 5 o 6 años, que tenemos que mejorar la competitividad todos. El año 14-15 estoy seguro que Accor estará, como ha estado otros años, dando la cara y dando... ¿Cuánto pueden asumir los agricultores para que no se marchen? Las industrias dicen que hay que asumirlo entre todos. Desde luego los agricultores no vamos a asumir más de lo que estamos asumiendo. En los últimos 5 años venimos perdiendo 2.000 hectáreas de media por año de superficie de cultivo. En esta posiblemente perdamos más de 3.000 hectáreas. Si nos quedamos en 24.000 hectáreas, el cultivo de la remolacha no es rentable, pero no para los agricultores solos, sino tampoco para las industrias, porque con esa cuota posiblemente no podáis funcionar, y tenemos que ser realistas. Aquí se dice que, bueno, vamos a ver si mantenemos esos 6,7 euros por tonelada. Es que con los costes de producción, tal y como se están incrementando, seguiríamos perdiendo en torno a un 8 o un 10% a los agricultores, no nos engañemos. Y no puede ser que esa compensación, que no se da por la vía precio, ni tampoco quizá venga por la vía de ayudas, la tenga que asumir el agricultor aumentando esa producción, porque en esos niveles va a ser imposible. Y vosotros sabéis que se ha hecho un esfuerzo importantísimo, que hemos incrementado los rendimientos, pero llega un momento donde no puede ser. Es decir, estamos fuera de precio, estamos fuera de mercado. Y yo no voy a comparar ahora qué situación tiene el precio del azúcar en el mercado internacional, porque bueno, puede evaluar, ¿no? Puede ser voluble dependiendo de los años, oscila, pero de verdad que aquí no se trata de decir que el cultivo le tenemos que sacar entre todos adelante. El esfuerzo que hemos hecho los agricultores, y todos podemos recordar qué precios teníamos antes de la reforma, qué precios tenemos ahora, y eso, vuelvo a insistir, gracias a que tenemos un 25% del precio total que son ayudas.
No podemos depender solamente de esto. Si queremos hacer un cultivo rentable, si queremos tener futuro en el cultivo de la remolacha, hablo de agricultores, hablo de industrias y hablo de todo lo que está en torno, que es uno de los cultivos más sociales que hay. Yo creo que es un cultivo estratégico. Desde luego no cabe ninguna duda de que tiene que ser el rentable el cultivo, pero por rentabilidad como tal. No podemos estar pendientes aquí de una decisión de Bruselas o de la Junta de Castilla y León, que incluso cuando se quitaron los 3 euros hay que recordar que estaba comprometido el presupuesto y cuando había que justificarle ya y estaba justificado para cobrarle, se dijo no se puede por la estabilidad presupuestaria financiera que impuso el Gobierno central. Por lo tanto, no podemos jugar con el sector como se está jugando y sé que no lo estáis haciendo, pero tenemos que dar propuestas serias. El cultivo de la remolacha tiene que ser ahora mismo rentable y sobre todo a partir del 14-15, porque yo vuelvo a insistir, con un precio que se puede quedar, que no sé si al final se va a quedar, en torno a los 29, 30 euros, no se puede cultivar remolacha en Castilla y León. Y aquí estamos hablando de precios medios. Es verdad que tendrán menos costes posiblemente algunos con el regadío de superficie, pero es que lo del regadío de sondeo automáticamente desaparece. Y ese regadío de sondeo le necesitamos también a COR, Javier, también a COR. Por lo tanto, si aquí estáis haciendo un esfuerzo muy importante, con esos 40 euros por tonelada más 11 de retorno cooperativo, y estáis un poco nerviosos porque estáis perdiendo superficie, yo desde luego no comparto con unas declaraciones que he visto en un vídeo donde se dice que tienen que ser 45 euros. Con 45 euros no se cultiva remolacha en Castilla y León. Vamos a ver si puedo intervenir. Sí. Tenemos que ser realistas, como tú has dicho, pero tampoco catastrofistas, ¿eh? Yo creo que nadie piensa en un futuro precio de la remolacha en 30 euros. Yo no sé cuánto será, pero desde luego que no va a ser ese el precio de la remolacha en el futuro. Yo lo que creo es que, sin lugar a dudas, como no arreglemos el hombro todos, no podemos sacar adelante esto. Yo creo en el potencial del cultivo. O sea, el incremento de rendimientos que ha habido estos años ha sido espectacular. Y el que va a haber en los próximos años va a ser espectacular. ¿A costa del agricultor, Pablo? No. ¿A costa del agricultor? A costa de todos. Porque todos los estamos costes colaborando. de producción, no, vamos a ver, hay una relación directa también en los costes de producción. Y aquí los tratamientos preventivos que hay que hacer en el cultivo de la remolacha, hace 8 o 10 años no se hacían. Y es verdad que hemos incrementado posiblemente un 15 o un 20% los rendimientos medios en este periodo. Pero yo vuelvo a insistir, a base de dinero, a base de costes de producción, eso no se tiene en cuenta, de verdad. Vamos a ver, no te digo que sea lo único. La mejora de rendimientos tiene que ir acompañada de más cosas, pero el potencial que hay de mejora del cultivo, porque hay agricultores de más de 140, de 150 toneladas... Háblame de las medias, por favor, bueno, porque les hay de 70. La media, ya muy poquitos, ¿eh? La media está en 150 Para que salgan 100, director, tú que haces bien las cuentas. Muy poquitos de 70. Es cierto que la evolución del cultivo siempre ha sido un cultivo estrella en la técnica también. Y el agricultor de remolacha es un buen agricultor de todo, porque es un agricultor muy profesional. El hecho de disminuir las hectáreas y disminuir el número de agricultores también es una selección natural, que dan los mejores. Y eso también influye en la evolución de los rendimientos, además de todas las mejoras técnicas que están avanzando muchísimo. No, pues no es lo mismo tampoco el regadío que cuesta 200 euros la hectárea que cuesta 1.200. Claro, los nuevos regadíos también, no solo en remolacha, sino en maíz, las producciones son más elevadas porque el uso del agua es mucho más eficiente. Hay muchas variables que están favoreciendo los rendimientos, eso es cierto. Que también cuesta la modernización del regadío al agricultor, hay una tendencia, no lo olvidemos. ¿Hay una tendencia creciente al alza de los rendimientos? Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé, pero hay una tendencia. Pero no se puede dejar a la suerte solamente el incremento de rendimientos, no, yo no opino así, porque eso es cargar todo al buen agricultor, al buen profesional. Yo creo que hay que arrimar el hombro todos, probablemente. Y de cara al 2015, ya me paso la campaña de transición, 2015 yo creo que ahí va a haber que negociar un nuevo acuerdo marco interprofesional. Y ahí es la herramienta. Al principio Julio decía, los agricultores tenemos poco que hacer. Yo digo, en un cultivo como la remolacha, que era prácticamente el único donde había interprofesional, los agricultores siempre han tenido mucho que hacer, porque ahí se sentaban a negociar. No, yo decía que poco que poner porque... A negociar, ahí se sentaron a negociar y a negociar todas las condiciones de los arranques, de las entregas, de todo. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que hacer entre todos, y en ese sentido vamos a buscar un buen acuerdo entre todos, vamos a buscar el mejor precio posible, vamos a comprometernos a hacer las labores posibles, que no lo dudo, que los agricultores nunca tiran piedras a sus tejados, y desde la administración vamos a hacer todo el apoyo que sea necesario
para que eso suceda. Pues vamos a hacer una breve pausa y a ver si es verdad que llegamos a un acuerdo. No hace falta ni casi interprofesionales ni nada, lo cerramos aquí en esta mesa. Volvemos enseguida. Saludos de nuevo. Es un mecanismo que protege las producciones, las cuotas. Nosotros seguimos apostando por 2020 desde Castilla y León. Si al final es 2018, bueno, no es lo que deseamos, pero existirán 2 años más. Y también desde Castilla y León hemos insistido no solo en cuota, que garantiza la superficie, sino la necesidad de revisión de precios o la posibilidad de dar incentivos, ayudas, que complementen esos precios. ¿Para qué? Para obtener al final una cifra mayor por tonelada de remolacha. Lo hemos insistido y seguimos insistiendo, no nos quedamos solo en las cuotas. Insistiremos más. Solo la PAC es lo que se pide para que dar estabilidad. Sí, son 2 elementos fundamentales. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en el que las cuotas se tienen que mantener lo más posible. Todos seguimos peleando por el 2020, aunque ya sabemos al día de hoy que es una pelea difícil, pero que hay que pelear hasta el final. Y también que en la nueva PAC haya vías para que haya ayudas al cultivo de la remolacha, por la vía de las ayudas acopladas, por el desarrollo rural, por vías agroambientales, que es posible, porque la remolacha es un cultivo que merece una recompensa por el medio ambiente, la protección medioambiental, las implicaciones positivas que tiene en el medio ambiente. Entonces, con esas 2 vías de posibles de ayudas al cultivo y de cuotas, yo creo que el resto lo tenemos que hacer los que estamos aquí y algunas organizaciones más, en el sentido de conseguir buenos consensos, buenos acuerdos, para que las 2 partes, industria y agricultores, seamos rentables en ese futuro. Y yo creo que es perfectamente posible. El apoyo de la Administración lo vamos a tener, no me cabe duda, y la buena voluntad de todos también. Yo quiero creer que vamos a conseguir mantener las cuotas hasta el año 2020, ojalá lo consigamos. Contamos todavía con países importantes como Francia, que está defendiendo a muerte el mantenimiento de las cuotas junto al gobierno español, ojalá esto triunfe. Pero también quería corregirte un poco, yo estoy seguro que va a haber vida después de las cuotas, va a haber remolacha incluso sin cuota. Lo que se trata es de estar mejor preparados, prepararnos tanto la industria como el remolachero lo mejor posible y con la máxima rentabilidad para que cuando desaparezcan las cuotas, que tarde o temprano desaparecerán, ojalá sea en el 2020 o incluso en el 2025, pero alguna vez desaparecerá, seamos capaces de producir. Y es que los Pirineos para arriba casi no riegan para sacar la remolacha. Pues habrá ahí un margen, pero que habrá que intentar arreglar de alguna otra manera o se podrá intentar ayudar a la industria. También va a cambiar todo el marco. Cuando desaparezcan las cuotas, desaparece totalmente el marco en el que hemos estado viviendo casi 30 años, desde que hemos entrado en la CE, entonces ahora en la Unión Europea, hemos estado produciendo bajo cuota del sistema de la OCM. Cuando desaparezcan las cuotas, que esperemos que sea lo más tarde posible para ganar esa estabilidad, estoy seguro que cambiará todo el marco de relación entre las industrias y desaparecerá también el límite que tiene la cooperativa ACOR. ACOR tiene un problema, tiene una cuota de 120.000 toneladas para una fábrica que es capaz de producir 180.000 toneladas de azúcar. Eso implica una serie de costes que en el momento de desaparezcan las cuotas, pues desaparecerá esa limitación. Bien, para cambiar esto, todo el marco de relaciones entre el agricultor, entre el remolachero y la industria, pero estoy seguro, y para corregir un poco, por supuesto, que cuando las cuotas desaparezcan, seguirá habiendo remolacha en Castilla y León. ¿Y los agricultores qué van a sembrar? Nosotros estamos de acuerdo en que hay que ir al máximo, hay que ir al 2020 con el tema de las cotas, pero hay que decir claramente que con cotas sin precio el cultivo le perdemos, ¿no? Y yo desde luego creo que en los pueblos somos más pesimistas que en las ciudades, es decir, vemos las cosas de otra manera. Siempre estáis llorando los agricultores. Sí, posiblemente estemos llorando, pero es que yo voy a la realidad, esa pérdida que hemos tenido año tras año y con lo que nos enfrentamos posiblemente perdamos más. Yo creo que en este momento, y hay que decirlo claramente, ¿no?, que si a partir de 2015 no tenemos entre precios y ayudas un valor por tonelada de en torno a los 50 euros, el cultivo de la remolacha desaparece. ACOR decía ahora mismo que con 120.000 toneladas esa fábrica no es viable por los costes de producción. Si no aumentan la superficie porque no hay una rentabilidad, porque no hay precio más ayuda que nos dé rentabilidad a los remolacheros, a mí ya me contaréis qué van a hacer las 2 industrias. Por lo tanto,
Nosotros creemos que en esta campaña va a haber una reducción importante de la superficie de siembra, va a haber menos rendimiento y nos da muchísimo miedo del 14 al 15, pero desde luego apostamos por el cultivo de la remolacha, haremos el esfuerzo máximo posible para tenerla, pero vuelvo a insistir, si no hay precio, si no hay rentabilidad en el cultivo, la remolacha se nos marcha. Aquí alguno puede pensar que hay rivalidad porque son dos empresas, una cooperativa de las más importantes de Castilla y León, otra empresa muy importante, pero también os necesitáis, quiero decir. Hombre, somos competidores en una competencia lógica que tiene que haber, pero tenemos muchas coincidencias, como también es lógico, y la visión que tenemos del futuro es muy parecida. Las dos industrias tenemos que ver un largo plazo, no estamos pensando solo en hoy ni en mañana, sino mucho más adelante, porque hay inversiones muy importantes que hacer, hay mantenimientos muy importantes que hacer, y no cabe duda que el tema de las cuotas es un riesgo y es una oportunidad. Efectivamente, cuando el mercado sea más libre, pues vamos a tener todos un juego diferente y vamos a tener posibilidades de producir más, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No, simplemente que Accor lleva ya trabajando en ese futuro muchísimos años, y sin ir más lejos del año 2004 hemos invertido casi 37 millones en mejorar la efectividad, la rentabilidad de la fábrica de Olmedo, la azucarera de Olmedo, y estamos pensando en el futuro, y estamos pensando en ese escenario futuro de un escenario sin cuotas. Y insisto, concretamente en el último año hemos aprobado, hace muy pocos días, hemos aprobado otra inversión de 10 millones de euros en la fábrica, que lo que nos va a permitir ser más competitivos de aquí en 3 o 4 años en la azucarera. Y vamos a recuperar esa inversión y vamos a ser un poco más competitivos frente a esto. Cuanto más competitivos a nivel industrial seamos, más podremos pagar al remolachero. Pero que no sea por el refino, que sea por producir remolacha en Castilla y León, ¿vale? Un complemento, Julio. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí, en Castilla y León Televisión. Gracias. Esta televisión estará muy pendiente de todo lo que suceda con la remolacha en los próximos días, no solamente en estas campañas, sino en las próximas, y desde aquí se lo contaremos. Continúa la actualidad, nosotros ya volvemos el próximo jueves. Descansen, pasen una feliz noche.